nuestro ministerio es cristocéntrico. La segunda cosa que vimos es que tiene que expresar, ¿qué cosa? La vida resucitada de Cristo. La falta de esa expresión en Cristo es la que ha producido falta de modelos. Pero a eso nos está llevando el Señor. Ahora vayamos entonces al punto que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, volviendo otra vez ya para entrar en acción sobre del que venciere desde esta perspectiva ya de la iglesia de Esmirna, fíjese que el Señor está abriendo la puerta al que venciere. No solo le está diciendo al pastor, tú tienes que vencer, sino también le está abriendo la puerta ¿a quién? Al resto de los discípulos. Al que venciere entra en este paquete, pues. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no somos solo nosotros, no es exclusivo a nivel de ministerio, sino Dios es para toda su iglesia, para el que se mete, para el que da la talla, para el que da la talla. Dios no es para el que no da la talla, pero Dios sí es para el que da la talla. O sea, Dios no es para todos. Esta expresión de Cristo aquí no es para todos, es para el que da la talla, no solo el pastor, sino el discípulo. Ahora veamos entonces, ahora sí quiero oírlos y que participen, y mientras más participan, pues más rápido tenemos el sentido de lo que Dios quiere enseñarnos. Porque si me pico, son las 6 y entonces. De la manera que el Señor se presenta como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, ahora es también el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿tiene relación la victoria con lo que Él se presenta de lo que Él es? Ajá. No sé si se quedó a medias ahí. Bueno, pinchó llanta. Entonces, el resucitado, el todopoderoso y absoluto, Él da esa vida al que venza. Por lo tanto, el que vence no sufrirá, ¿qué dice? Daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya tiene vida en Cristo, pues. O sea, no va a tener una segunda muerte. Ya la tuvo. Ya nació de nuevo. Ya es resucitado. Por eso no puede tener una segunda muerte en el sentido ni espiritual ni físico, pues, sino va a ver la gloria de Dios. Por eso es que vamos a ser glorificados. Ahora, continuemos, pues. Yo quiero ahora dejarles el tiempo a ustedes. Sí, ¿qué más? Vamos. O sea que lo que el Señor le está diciendo aquí a este pastor es que va a pasar momentos difíciles en la vida. Y le exhorta a que a pesar de todo eso, debe ser fiel para que pueda obtener la corona de la vida. O sea, la fidelidad es de suma importancia en medio de las circunstancias. Dios en ningún momento nos llama de que todo va a ser color de rosa. Aquí le habla de cárcel, le habla de problemas, le habla de dificultades,
Pero algo que debe tener él es que debe ser fiel. Y a los fieles, a ellos les va a dar el Señor la corona de vida. Si no son fieles, no hay nada. Un punto ahí que si lo ampliamos nos va a ayudar mucho a quitarnos algún concepto erróneo que se ha mantenido. Que aunque ya se dijo en la otra parte, pero mencionaste pues de que va a pasar circunstancias que difíciles, va a pasar, ¿qué otra cosa? Pruebas, va a pasar, ¿qué cosa? Ahora, la idea equivocada que hay de ministerio, ¿qué es? Padecer para merecer. No, la idea equivocada. Que no va a haber ningún sufrimiento. Que no va a haber ningún sufrimiento. Y cuando sufrimos, entonces, ¿qué pasa? Nos venimos de bajón. ¿Qué pasó? Si yo no estoy en pecado, si yo no estoy aquí, si yo no estoy allá, ¿qué pasó? Dios me falló. Ahora, ¿por qué viene toda esa frustración? Porque tenemos la idea equivocada de ¿qué? De que no va a pasar nada. De que no va a pasar nada. De que no habrá proceso. De que, ahí está el punto importante. De que no Habrá proceso. habrá proceso. Y el proceso es precisamente ¿para qué? Para formarnos. Que seamos partícipes. Pero como tenemos la idea equivocada, que somos siervos de Dios y que somos, ¿qué fue la palabra que usamos anteriormente? ¿Somos qué? Intocables, inmunes, entonces pensamos que no nos debe pasar nada. Ahora, no es que que nos tenga que pasar algo, que van a venir circunstancias, eso sí es cierto, pero que en medio de esas circunstancias el Señor nos va a guardar, sí, pero el problema es que suceden y nos afectan, ¿por qué? Por la actitud que tomamos ante esas circunstancias. Cuando vemos que vienen, ¿qué pasa? Se nos va el sueño, se nos va el hambre, sube la presión, resultamos con ¿qué? Gastritis, ¿qué más? Anemia, estrés y cuántas cosas, pero por el malentendido que ¿qué? Es que eso no me tenía que venir a mí, no me tenía que pasar. ¿Quién le dijo que no le tenía que pasar? Que no le iba a afectar es otra cosa. Pero ¿por qué le está afectando? Por la idea equivocada que hay de ¿qué? ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo ¿qué cosa? Que se había encontrado ¿en qué? En cárcel, en diversas pruebas, entre falsos hermanos, entre naufragios, hambre, ladrones, persecución, escasez. Y la idea que hay es que esto no nos tiene que pasar. No, va a venir, pero también ¿qué va a pasar? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque Dios se lo dijo a Ananías cuando fue a orar por Pablo, que le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Hablando de qué? De proceso. Del proceso. Porque no entendemos, apóstol, que es parte del propósito de Dios, que está dentro del propósito de Dios que padezcamos. El proceso. Para crecer, madurar. Pero padecer no es sufrir, padecer no es qué, no es ser afectados, no es para morir, padecer es ¿qué cosa? Para que apliquemos, es para darnos la oportunidad de la aplicación de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a entender que Él es sanador? Cuando venga una enfermedad y ¿qué? Y seamos sanos. Pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Ay, esto no me tenía que pasar a mí. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a la hermana que X, que esa se porta mal y rebelde, no le pasa nada? ¿Y por qué a mí sí o que me estoy metiendo? Pues por eso es, porque está en el proceso. Pero no tiene que afectar, no para que nos afecte, sino para que tomemos ¿qué cosa? La victoria en Cristo Jesús, porque esto es parte de ¿qué? Del proceso. Están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor mismo les dice aquí en el versículo 10, apóstol, no
en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. El problema es temer, porque el temor es el que le da lugar. El temor es el que le damos lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces sí nos va a afectar, pues va. Nos hace, sí, cobardes, nos hace ¿qué? Flojos, nos hace ¿qué? Temerosos. No es para afectarnos ni quedarnos estorbados, sino es para manifestar la gloria de Dios, pues. Tenemos que ser probados. Es para conocerle. Para que seáis probados. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que el que vence es el que entiende que está introducido en el proceso de ¿qué? ¿En el proceso de qué? De perfección, de transformación para ser aprobado. Si no, ¿cómo vamos a ser aprobados? Yo quiero ser aprobado por Dios, pero ¿cómo? Tiene que aprobarlo, pues. Jesús mismo que era hijo. Esta situación no vino para destruir, sino vino para qué? Para que usted demostrara la victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que ahora ha sido todo requete diferente. Y yo doy gracias a Dios por haber pasado eso. De veras ahora alabo a Dios, porque si no todavía estuviera todo que no tuviera las fuerzas para estar ministrando el tiempo que ministro, pues. Porque antes no aguantaba, antes predicaba yo una media hora, unos 45 minutos y ya me iba a la cama a descansar un ratito. Todo todo aguado, todo inútil, pues. Pero ahora yo doy gracias a Dios por eso y digo, no hombre, el Señor tan sabio, aunque fue un momentito así como dicen por ahí, peludo, pues. Pero ahora alabo a Dios, ¿por qué? Porque eso me llevó a ¿qué? A crecer. Eso es precisamente. Entonces, ese proceso, solo que mi secretaria se me quedó hoy por ahí, pero ese proceso, ¿qué pasa? Ese proceso nos produce ¿qué cosa? Crecimiento, desarrollo. Pero nos hace conocer nuestra condición también. Por eso, es que eso es parte de crecer. Cuando yo estoy creciendo, me estoy conociendo. Y estoy conociéndole a Él, ¿va? Es parte de eso. Entonces, el vencedor, en este caso, es el que dijimos? Que pasa el proceso. Solo que no debemos de confundir que es pagar precio, ¿va? Porque muchos se lo llevan a que están pagando el precio. Pero primero expliquemos esto y luego ya arreglamos ese problema. Vamos, pues. El vencedor, ¿quién es? El que supera los padecimientos. Pasa un proceso y está siendo corregido. Sí, pero no solo el que pasa, sino el que ¿qué? El que tiene, ¿qué actitud tiene? El que está, el que entiende que ¿qué? Que el proceso es necesario para ser aprobado, para alcanzar un crecimiento y la plenitud de Cristo, pues. Es que Jesús mismo que era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como dijo aquel, ahí está. Ahora, ese asunto, ahora no quiere decir que este proceso no es producto de consecuencia. Esa es otra cosa, esa ya es otra cosa. Digamos que yo no me meto al diseño, entonces ¿qué? Pues voy a tener consecuencias, pues. Ni tampoco es pagar algo que Cristo debió haber hecho. Él ya lo pagó. Ahora estoy
experimentando ese proceso como parte de ¿qué? De esas experiencias que me van a llevar a ¿qué? A perfeccionarme para alcanzar, ¿qué cosa? La aprobación de Dios y la madurez, pues. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vengan esas situaciones? No tener temor, como dice aquí, no temas. Creer que están de paso, que no se van a quedar. Que están de paso. Yo pensé que creer que uno está de paso, ¿ah? Pero yo dije ya, no, que sí es cierto, las cosas están de paso, solo son circunstanciales. Yo las puedo hacer permanentes. Como cuando nos ponen una inyección, ¿es para qué? Nos ponen una inyección, por ejemplo, ¿qué pasó? Es para que venga y que se meta entre todos los músculos y haga efecto. Pero esa inyección puede cristalizarse y ya se quedó ahí, ¿va? Y se nos quedó, ¿qué? Duro ahí, ¿va? No cumplió su propósito, se cristalizó. Ahora, ¿cuántas veces se cristalizan esas cosas? ¿Pero por qué? Por el mal entendimiento que hay de qué, de las cosas que pueden pasarnos. Y el problema está que cada vez seguimos la actitud del mundo. Hoy está difícil la situación. No, si desde el tiempo de Jesús, ¿por qué nos explicó del buen samaritano? Porque unos ladrones vinieron y ¿qué pasó? Golpearon a uno ahí, ¿qué pasó? Lo despojaron. O sea, la situación está igual, pues va. La situación no está peor que antes, la situación está igual que antes. O sea, es lo mismo. No ha estado mejor. Ahora, entonces, por eso dice no temer, porque el temer, ¿qué pasa? Abre la puerta para el enemigo. Entonces gana ventaja el enemigo. Pero cuando yo vengo y me levanto en el nombre de Jesucristo y doy a conocer la victoria que tengo en Jesús y mantengo, ¿qué cosa? Y expreso el carácter de Cristo, entonces soy ¿qué? Aprobado. ¿Por qué a Jesús se le dijo varón aprobado por Dios? Porque fue ¿qué? Porque fue probado. No teme, sino confía en Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí del vencedor? Por supuesto que esto fue lo que ustedes sacaron, ¿verdad? Apóstol, cuando Cristo vino a morir en la cruz, llegó un momento en que él se debilitó y le dijo al Padre, Padre, haz que pase en esta copa. Pero luego dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue antes de la cruz. Sí, antes de la cruz, sí. Pero aún a Pedro era un proceso que él estaba pasando, pero cumplió. Él dijo que se haga tu voluntad, no la mía. A Pedro le anunció que había sido pedido para ser zarandeado. No le dijo, no vas a pasar la zaranda, sino le dijo, yo oraba para que usted. Job, él lo ofrece, él mismo lo ofrece para que crezca. Aquí está mi siervo Job, pues, ¿no? Aquí está mi siervo Alfonso, aquí está mi siervo Salva, aquí está mi siervo Nino, aquí está mi siervo Moy. No, o sea, el Señor no los que no les quitó eso. Le dijo, déjame, yo voy a reprender al diablo que te va a atacar esta noche. No le dijo a Pedro, no, yo he orado. Ni tampoco le dijo, voy a estar contigo. Ni tampoco le dijo, no te preocupes porque vamos a hacer cadena de oración con los demás. No, vas a estar solo. Y cuando vuelvas, ¿por qué? Porque el Señor le estaba hablando de qué? De que era un proceso. Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Quería que lo quitara de una vez, pero el Señor no.
Tranquilo, le dijo, bástate, mira. El sufrimiento de Job también. Y todo el proceso que pasó Job. Ahora, la otra cosa es que nosotros tengamos una enfermedad por alguna situación, descuido de mala alimentación o lo que sea, y no tomamos una actitud de ¿qué? De victoria. Esa es otra cosa, pues. Es que así me quiere tener el Señor porque me está probando. El problema es que ya lleva 50 años de estarlo probando, pues. No es así, esto es temporal, eso va a pasar o debe pasar, pero en victoria. Recuerdo cuando el Señor en el 65 nos habló de los 40 años de desierto y dijo, el desierto no es solo para ser probados, y el logro del desierto no es solo para que sean probados, dice, sino es para que sean aprobados. Y de todos los que el Señor nos metió al desierto, fueron probados, pero desaprobados. Ahora, esa es la situación, que somos probados, pero no es de que nos sintamos contentos, el Señor me está probando, no, es que seamos aprobados, pues. Ahí está el punto, y el asunto está aquí, que ¿qué pasaba? Que ellos por el temor no habían cuidado la importancia de ser, ¿qué? Aprobados. El proceso es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Sí. Porque cuando Job pasa el problema, después él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, el proceso lo hizo tener crecer. Un encuentro personal con Así Dios es. y crecer. Y crecer. Ya no era una información de Dios. Está hablando de un alivio. Está hablando de un enfrentamiento, de una pelea. ¿De cuál? Al que venciere. No, en este caso ya no, porque ya Cristo lo hizo, pues. Es de afirmar y confirmar lo que ya Cristo hizo con nosotros. Ahora no es una pelea. Es vivir en su gracia. Es vivir en su gracia, vivir en su plenitud, vivir en esa victoria que Él ya hizo. Si no es volver a matar al que ya está muerto, pues. O sea, es declarar la palabra. Es declarar no solo la palabra, sino la victoria, la acción de victoria en mi vida. Es notificarle a los principados y a las potestades, no es luchar otra vez. Eso es lo que el evangelio tradicional nos ha enseñado. Pero estamos luchando con alguien que ya está vencido. Estamos tratando de vencer a alguien que ya fue derribado en tierra. Si así dice la Escritura. Cuando es el tiempo de disfrutar la victoria que tenemos en Cristo. Pero ¿cuándo es que la vamos a disfrutar? Aplicándola cuando viene. Miren todo lo que se aprende en todo esto. Algo más. Dice también que debe ser fiel al principio. Acerca de aprobados, ser aprobados. Hay una escritura aquí en segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura. Ahí la diligencia, ¿verdad? Con diligencia. Sí. Y aquí habla de fidelidad. Sé fiel. Ahora, ¿fiel a qué? A los mandatos de Dios. A los mandatos de Dios. Porque algunos solo son fieles porque ya llevan 75 años de estar en la congregación. Eso fue lo que le dijo a Y eso Josué. no es ser fiel, ¿verdad? Lo que le dijo a Josué, que no se apartara de los mandatos de nada, para que todo lo que él hiciera iba a ser prosperado. O sea, el secreto está ahí. El secreto estaba en qué? En mantenerse. En que No en te los... apartes, le digo, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero dice que debería ser de cuidar, de guardar, Conforme. conforme, ¿qué Te cosa? había enseñado los mandatos.
los mandatos. Y es lo mismo que le dijo David a Salomón, cuando le dice ese hombre, guarda los mandamientos. Entonces, ¿la fidelidad en qué consiste? No habla solo de permanencia, sino es de qué? De guardar. Recuerden que el pámpano permanecía, pero sin propósito. Porque dice, el que permanece en mí y no lleva fruto. Quiere decir que este sí permanecía, pero no producía. De guardar y ejecutar. El problema de muchos hermanos es que están ahí permaneciendo y están en el diseño, pero sin producir. Yo estoy en el diseño, apóstol. Yo estoy en el diseño, sí, pero no está produciendo. El otro así hacía. Y el Señor dijo, el que permanece en mí, pero luego da la otra, y yo en él, ahí está la expresión de Cristo. Este lleva mucho fruto. Entonces la fidelidad no es solo permanencia, la fidelidad, ¿qué es entonces? El producir, el guardar sus mandatos. Porque el resultado de que Él está en mí, yo voy a producir fruto. Solo una pregunta. Aquí a todas las iglesias dice al que venciere, pero en la iglesia de Esmirna y de Sardis dice el que venciere. Eso que nos puede dejar entender ahí, porque sí me llama la atención eso, ¿verdad? Que dice el que venciere, y solo esas dos iglesias está hablando él, directo al pastor, vamos a decir así, y al otro, los demás, al uno quiera. Pero también él quiere decir, el que haga tal cosa, el que se ponga de pie, pueden ser 5 que se pongan de pie. Sí, El que venciera le dice a Sardis también. Está hablando de una manera más personal, pues, mientras que en el otro está hablando de algo más generalizado. Cuando le dice aquí estés bien, y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. O sea, sí va a venir a hacerle frente, pero nadie va a vencerlo. Así es. Porque dice, solamente esfuérzate y sé valiente de cumplir todos los mandatos que me hicieron Moisés. O sea, va a venir, pero lo que nos va a hacer estar firmes es la fidelidad a Dios. Y no importa el lugar donde estemos. Ese es el problema que la iglesia o que el diablo ha hecho confundir a la iglesia y a los siervos de Dios. Pero es que entonces no tengo que hacer nada. Y el problema es ese, que como lo vemos tan fácil, pensamos que ¿qué? ¿Qué era lo que se requería ahí, por ejemplo? No era luchar, no era enfrentarse, sino ¿qué? ¿Qué le pide a Josué? Que se esfuerce y sea valiente. ¿Y qué iba a pasar? Nadie le iba a hacer frente. Pero si hubiera luchado, ¿qué hubiera pasado? Lo atacan y lo hacen pedazos. Ese es el problema de la iglesia, como lo ve tan fácil, se pone a luchar y lo hacen pedazos. Por la idea tradicional de guerra espiritual. Y como lo vemos tan fácil, ¿qué pasó? No puede ser, yo tengo que hacer algo. Y por hacer algo, nos cae la viga. Este pastor, por la situación en que estaba pasando, no se dio cuenta que era rico, porque dice, tú eres rico. O sea, estaba pasando pobreza por haberse apartado de Dios. Entonces, ¿en qué consistía la victoria? Reconocer su posición. Reconocer su posición, pero también ¿en qué? No. Saber que es rico. No saber que es rico, sino que sí tiene que ver con eso, sino vivir la vida de Dios. Sí, pero ¿cuál es entonces la notoriedad de que está victorioso? Tiene riqueza en el Señor. Que empieza a vivir ¿en qué? A demostrar En abundancia, que deja de estar gafo, pues.
que deja estar limitado, que deja estar escaso. Hay quienes toda la vida estamos escasos. ¿Qué significa eso? Que no somos vencedores. Ahora, esa limitación tiene que terminar. Gracias por los amenes. Hasta allá oí los amenes, pero aquí no. Es que si no termina, ¿qué pasó? Entonces no tengo un entendimiento de victoria. Si la situación con los hermanos no cambia, y toda la vida, ¿qué? No tengo para ir al Congreso, no tengo para ir al Congreso, no tengo para ir al Congreso, el año entrante no tengo para ir al Congreso, dentro de 3 años no tengo para ir al Congreso, dentro de 5 años no tengo para ir al Congreso, ese no es vencedor, pues. Ese es pobre siendo rico. No, pues sí. La victoria en Cristo Jesús, ¿qué es entonces? Es vida abundante. ¿Qué le fue dado a Cristo por haber muerto? A ver, ¿qué dice Apocalipsis? Al Cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, las riquezas. ¿Por qué se le dio las riquezas? ¿Por qué se le dio el poder? ¿Por qué se le dio la sabiduría? ¿Por qué se le dio qué cosa? La fortaleza. ¿Por qué se le dio la honra? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Por eso se le dio todo eso. Aunque Él es dueño de todo, pero Él cuando llegó a la cruz, llegó ¿qué? Despojado de todo eso, pero a Él se le entregó no por ser Dios, a Él se le entregó por ser vencedor. Por eso la parábola de los talentos dice ahí que tenía uno y lo escondió, da la orden que se lo dé al que tiene 10. La mentalidad a nosotros nos hace pensar que pobrecito él, démosle los que tenemos. Pero en el reino no, aún lo que tiene le es quitado y dado al que produce más. Al que venció. Ahora, fortalezcamos esto. Entonces, ¿por qué a Cristo le fue dado todo eso? Poder, riqueza, sabiduría. Porque venció. Porque pasó el proceso y venció. Porque fue aprobado. ¿Ves qué tan fácil que es? Estando en la condición de hombre. Por eso era que necesitaba vencer. Ahí está. Tan fácil. Ahora, si a él se le dio el poder, ¿qué más? La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice que usted y yo somos herederos juntamente con Él. Entonces a nosotros se nos ha dado todo eso. Por eso fue que a este pastor le dijo: eres rico, pero vives pobre. Y no le estaba diciendo mentiras, porque en Cristo Jesús ese pastor era rico, pero estaba yendo como pobre. ¿Por qué? Porque él no estaba aplicando la victoria de Jesucristo en su vida. ¿Por qué los hermanos viven? Es cierto que vengan pobres, pero que no continúen pobres. ¿Por qué el pastor continúa pobre? Después de 30 años de ministerio, este pastor después de 30 años de ministerio seguía pobre. Porque no estaba siendo fiel en guardar los mandatos y ejecutarlos, por lo tanto no fue que vencedor y no fue aprobado. No tuvo el valor para apropiarse las bendiciones del reino. Porque vio su propia limitación
no vio a Cristo en él. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Nino de Josué cuando dice, serás prosperado en todo, le dice el Señor. ¿Pero qué tenía que hacer? No tener una lucha de qué? De cuerpo a cuerpo. Y esa es la idea que todavía tenemos hoy. Y la iglesia tiene todavía hoy con el diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no es una lucha de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo venció en la cruz. Legalmente está vencido. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y usted la quiere deshacer? Si hasta deshecha. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé. Solo es aplicar la palabra y los mandatos. Los mandatos y los mandatos. Y al cumplir los mandatos, ¿qué vamos a hacer? Estamos resistiendo y aplicando la victoria, la verdad de Cristo Jesús en nosotros. Y esa verdad es la que va a hacer, ¿qué cosa? Efectiva la victoria de Cristo en nosotros. Jesús dijo consumado, hecho. Ya está hecho. Terminó el proceso. Amén. Entonces, ¿por qué a Jesús se le entregó todo eso? ¿Por ser qué? Vencedor. ¿Por qué a nosotros como pastores se nos va a entregar todo eso? No es por orar, Padre, dame más. No. Hay que vencer para tenerlo. Dice que como Cristo es el vencedor, dice que no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna otra parte a otro que abriera libro más que solo a Él. No ¿Por se ser qué? encontró No por vencedor. ser Dios, sino por ser qué. El vencedor. Ya no hay otro, ¿verdad? Es que no hay otro, pues. Solo Él. Entonces, por mi relación con Él y por estar conectado con Él, ¿qué pasa? Soy más que vencedor. Entonces, a mí me corresponde, ¿qué cosa? Ya somos enriquecidos. Ya tenemos el poder porque dice que nos dio, ¿qué cosa? El mismo poder que operó en Cristo Jesús es el que opera, dijo Pablo, en vosotros. Ya lo tenemos, entonces, ¿cómo va a ser aplicable en nuestra vida? Cuando, ¿qué? Seamos vencedores. ¿Y cómo vamos a vencer? No una lucha de cuerpo a cuerpo, sino ¿cómo? Siendo y cumpliendo, ejecutando los mandatos de Dios. Así tan fácil. Es que no hay otra forma. Cualquier otra forma es otra cosa, pero no es la victoria en Cristo Jesús. Esta es la única forma que vamos a ser aprobados. Así tan fácil, pues así va. Una última. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Hay una lectura que tuvimos, apóstol, hace días en Primera de Juan capítulo 5, 18, que decía, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aparece con aquel hablando de Jesús. Eso, el predicar que Él nos va a guardar, atiene. Pero la versión anterior, la 1909, dice, porque el engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Así es. Y el maligno no le toca. Entonces, ahí es la responsabilidad nuestra al estar. Es lo que decíamos sobre edificar. La importancia de enseñarle a la gente que sobreedifique, de que sean responsables por sí mismos. 5:18. ¿Qué va a hacer entonces de nosotros? El maligno, ¿qué dice? No le toca. No le toca. No es cuerpo a cuerpo. No es cuerpo a cuerpo. Esas batallas de cuerpo a cuerpo, no. Eso es falsedad, es mentira diabólica. Es un distractor para la iglesia. Sí.
Es un error. Es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Es negar lo que Cristo ya ha hecho. Pero el ser esforzados y valientes y cumplir con su mandato, eso es, ¿qué cosa? Aplicar y hacer eficiente la obra de Cristo en la cruz en nuestra vida. Amén. Amén. Si la lucha fuese personal, deberíamos adjudicarnos la victoria. Es que eso es lo que el diablo quiere hacernos sentir, que por lo menos hicimos algo. En el libro de Salmos 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia la nación, como posesión tuya los confines de la tierra. Hablando de la riqueza. ¿Qué dice? Te daré, el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia la nación, como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice que él se hizo pobre, ¿para qué? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que seamos ricos, sí o no? Sí. Si para eso vino él. Es que Dios quiere que esté así siempre. No, ese es el diablo el que quiere que esté siempre así. Pero no Dios. Dios lo levantó ¿para qué? Para que sea victorioso y de esa manera le sea concedido, ¿qué cosa? La abundancia de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos un sentido claro de revelación de lo que Él es y una actitud de victoria y vida de victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien. Vamos a llegar aquí y solo en unos 3-5 minutos el hermano Armando nos va a entregar una información ahí de multimedia y vamos a concluir de esta manera aquí. Hay un postre preparado ahí para los que necesitan superalimentación. Si no, también hay recipiente para servirlo, para llevar. Me quiero 3 personas para llevar. Ya, por favor, hermano. ¿Tú copiaste esto? ¿Copiaste eso? Buenas tardes, hermanos.